sobre todo en relación al cáñamo. Es decir, aquellas flores que no tengan la calidad suficiente como para convertirse en extracto, tal, pues se pueden utilizar en términos de fibras que dan muchísimos productos industriales. Actualmente, por ejemplo, el país en sus tratados de libre comercio podemos importar productos de cáñamo, textiles, papeles, materiales de construcción, aceites, cosméticos. Hay toda una serie de clasificación arancelaria para ellos, pero no podemos producirlos aquí porque la planta está fiscalizada como si siempre fuera marihuana y no fuera cáñamo, ¿no? Entonces es una división legal que también tiene que suceder para hacer eso. O sea, la reforma legal es una reforma legal no compleja, pero sí detallada, y que es necesario entender las distintas características de cada industria que se plantea regular para tener regulaciones bien diferenciadas sobre unas y otras industrias, a pesar de que se trate de la misma planta. Es una planta que, digamos, tiene las mismas características que el jitomate y el tomate. Entonces se cultiva relativamente igual, tiene los mismos requerimientos, necesita las mismas condiciones. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, cuando uno cultiva la planta para obtener una flor de calidad, no es lo mismo cultivar la planta para las fibras, que el chiste es que las plantas sean grandes, a diferencia de las flores, que el chiste es que sean resinosas. Entonces es un cultivo mucho más sofisticado de las flores que el del cáñamo, por ejemplo, siendo que es la misma planta. Pero hay el conocimiento y se puede desarrollar el conocimiento, se puede desarrollar una industria nacional con eso perfectamente. Tenemos en el país variedades muy bien adaptadas, solo que en el ámbito rural suelen cultivarse descuidadamente. En el caso de la cannabis la puedes cultivar tú. Es una planta de fácil, relativamente sencillo proceso de cultivo, y entonces la Corte dice, bueno, entonces tú puedes cultivar tus plantas. Mientras no las comercies y mientras las usas para tú mismo, no puede haber un delito. La ley no ha cambiado, pero tendrá que cambiar. Y esos artículos que determinaban que la ley se extralimitaba con respecto a la autonomía del individuo fueron declarados inconstitucionales. Entonces estamos en ese paso. Ahora, ¿qué es lo que ya está, güey. Relativamente, porque lo que han anunciado es que quieren regular todo, un mercado abierto, es decir, que haya compañías que vendan, que pueda haber establecimientos donde se compre. A mí me parece que está bien. Sin embargo, primero tienen que ir los derechos. Primero tienen que ir los derechos del usuario. Hay que terminar con los derechos. Hay que terminar, descriminalizar realmente al usuario y luego permitir el cultivo y regular el cultivo, sobre todo el cultivo asociado. Porque también hay que ser realistas y es difícil que un usuario cultive siempre solamente para él sus propias plantas. El cultivo asociado responde a eso, que es un grupo de adultos que de manera voluntaria dicen, yo no voy al mercado, no quiero ir al mercado ilegal. ¿Cuánto te sale en total el equipo? El equipo, como 15,000 pesos. Como 11,000 pesos. 11,000 pesos. Pero claro, si nos juntamos varios y compramos entre varios eso, podemos cultivar para varios. El asunto es que la ley ahí podría haber como una asociación delictuosa, incluso crimen organizado, aun cuando la que se cosechara fuera para uso exclusivo de aquellos que están en la asociación. Entonces ahí sí necesitamos una regulación. Ese es el primer paso de la regulación, es descriminalizar al usuario y luego regular el cultivo privado, especialmente el asociado. Después de eso ya se puede regular los otros mercados. El mercado abierto, por ejemplo, cáñamo, que es la misma planta pero no la flor, en sus propiedades psicoactivas que tienen 1000 usos industriales. Regular el potencial médico que se puede hacer a través de extractos, y ahí hay que distinguir entre los productos con grado farmacéutico que deben de tener ciertas características y debería de introducirse una noción, por ejemplo, de remedio herbolario, porque la planta es como decir cuánto un té de manzanilla, ¿cuántas bolsitas de manzanilla debe de tener para que sea medicinal? ¿Y qué tal si la manzanilla está más concentrada? O sea, es una planta en el fondo. Entonces, un medicamento es el aislamiento de ciertos componentes de esa planta para ponerlos puros en alguna proporción en un vehículo. El remedio herbolario es la planta de manera integral, que es más inestable, pero que tiene también propiedades medicinales. Entonces, ahí hay otra regulación que hay que hacer.
Y finalmente está la regulación del uso privado, que a mí no me gusta llamarle recreativo, porque lo recreativo implica como si solamente te quisieras divertir y te vale madres todo lo demás. Es un uso personal que se puede usar para muchas cosas, tú lo sabes, para como ansiolítico, como calmante, para la creatividad, para el esparcimiento, para el sexo, para muchas cosas. Entonces no hay un solo uso que no sea, si no es medicinal, pues es uso privado. Y ahí sí, entonces se tendrían que ver las reglas de un mercado abierto en el que hubiera una industria que produjera, que tuviera también produjera bajo ciertos lineamientos de calidad y de seguridad, quién podría vender, qué tipo de productos se podrían vender, cómo se van a etiquetar. Esa es la regulación de un mercado abierto. Las sentencias de la Corte a lo único que obligan al legislativo es a regular el cultivo privado. Y ni siquiera obligan al legislativo a descriminalizar al usuario, pero es evidente que si vas a regular el cultivo privado, lo primero que tienes que hacer es quitarle al usuario el carácter delictivo, ¿no? Entonces, en eso estamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tanto el legislador entiende realmente el problema y cuál es su voluntad política para llegar hasta donde tenga que llegar. Entonces, yo creo que esa manera de verlo, de que es una industria positiva y benéfica solo por la cantidad de dinero que puede producir, me parece que es una forma errónea de entrarle a la regulación en México, ¿no? La regulación en México, en primer lugar, lo que tendría que hacer es realmente descriminalizar el consumo, porque en las leyes hay una ambigüedad jurídica del usuario en la que en teoría el consumir no está prohibido, o más bien está prohibido en la Ley General de Salud tal como está actual, pero no existe una sanción en el Código Penal. Pero para llevar a cabo el acto del consumo, forzosamente uno tiene que cometer un delito, ya sea porque cultivó, ya sea porque compró, ya sea porque está en posesión. En general, la posesión es el delito que más se utiliza en contra del usuario, porque para consumir hay que poseer. Y aun cuando la cantidad sea menor a 5 gramos en el que uno está en posesión, y aun cuando no hay indicios de comercio, es decir, sea para uso privado, lo cierto es que la autoridad o el policía te tiene que poner ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene 36 horas para determinar la calidad de esa posesión. Entonces, claro, es el momento especial para la extorsión. Es decir, pues yo sé que son 3 gramos, y sé que no, pero pues ahí te vas a quedar 36 horas, cabrón, hasta que me des una lana, o aguántalas ahí. ¿Sí me explico? Entonces hay una ambigüedad jurídica que en realidad criminaliza al usuario. Además de que eso es injusto y contra los derechos del usuario, también es cierto que genera una lógica perversa en términos de seguridad, porque las policías prefieren, sin duda, digamos, ir contra los usuarios, dado que estos son pues inofensivos, extorsionables, y en su caso pueden satisfacer la necesidad de una estadística de efectividad de la policía, antes que ir contra la mafia que está detrás y que les vendió, que esa sí es peligrosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que una regulación tiene que ver con una cuestión más amplia que la mera industria, sino simplemente, en primer lugar, separar el mundo del consumo del mundo del tráfico.